Hola, hoy veremos el tema validación de datos en Excel con una temática de superhéroes, algo inusual. Para esto vamos a apoyarnos de este archivo, tiene un índice de contenidos, nos va a apoyar a movernos de un lugar a otro. Empieza por la portada, áreas de conocimiento, ¿qué es? Los entrenamientos. Y aquí estamos en las áreas de conocimiento. Están divididas en tres partes, el ser, el saber y el saber hacer. Cada una tiene su objetivo y sus indicadores de logro. Voy a leerlos. Objetivo del ser. Al finalizar la exposición, los participantes comprenderán los conceptos fundamentales de la validación de datos en Excel, incluyendo su importancia, los tipos de validación disponibles, cómo configurarlos adecuadamente en una hoja de cálculo. Uno de los indicadores de logro de este objetivo es que los participantes expresan comprensión sobre la importancia de mantener datos precisos y coherentes en sus actividades diarias. Otro es que los participantes demuestran una actitud positiva hacia la gestión de datos, mostrando disposición para implementar prácticas de validación de datos en su trabajo o estudios. Objetivo del saber. Después de la exposición, los participantes serán capaces de aplicar de manera efectiva las técnicas de validación de datos en sus propias hojas de cálculo de Excel, utilizando diversas opciones como listas desplegables, valores permitidos y mensajes de advertencia para mejorar la integridad y precisión de sus datos. Uno de esos indicadores de logro es que los participantes puedan explicar de la validación de datos en Excel su propósito y su beneficio. Otro indicador es que los participantes puedan identificar al menos 3 tipos de validación de datos disponibles en Excel. El objetivo del saber hacer nos dice que como resultado de la exposición, los participantes reconocerán la importancia de mantener la precisión y coherencia de los datos en sus actividades laborales y personales. Además, desarrollarán una actitud proactiva hacia la gestión de datos, demostrando un compromiso con la calidad y la exactitud en sus procesos de análisis y de toma de decisiones. Uno de los indicadores de logro es que los participantes puedan demostrar cómo crear una lista desplegable utilizando la validación de datos en Excel. Otro indicador es que los participantes puedan configurar un mensaje de advertencia personalizado para aparecer cuando se ingresen datos no válidos en una celda. Ahora, oh my god, esto va a ser épico, papu. Estamos en la hoja de cálculo denominada ¿qué es? Aquí pueden ver que tenemos un título llamativo, Fiesta del Trueno, y tenemos aquí un saludo general. Hola a todo el mundo. Hoy aprenderán sobre validación de datos con una temática de superhéroes. Los invitados especiales son Thor y su increíble martillo Mjolnir. Y en blanco tenemos, vamos a sumergirnos en una aventura emocionante en Asgard. El martillo Mjolnir es una herramienta mágica y poderosa asociada con Thor, el dios del trueno, en la mitología nórdica y en los cómics de Marvel. En muchas historias el Mjolnir tiene encantamientos especiales que determinan quién puede levantarlo y quién no. Y aquí tenemos un ejemplo explicando cómo funciona el martillo del Mjolnir y los criterios necesarios para levantarlo. Imagina que el martillo Mjolnir está en el suelo, esperando a ser levantado por alguien digno, pero no es tan fácil como parece. Mjolnir tiene encantamientos poderosos que solo permiten que ciertas personas lo levanten. Los encantamientos los asignó Odín, el rey de los dioses, padre de Thor. El primer encantamiento es la nobleza y pureza del corazón. Solo aquellos que son verdaderamente dignos de ser héroes pueden levantar el martillo. Esto significa que deben tener un fuerte sentido del deber, coraje y sacrificio por el bien de los demás. El segundo encantamiento es valentía y honor. Aquellos que son capaces de enfrentarse al peligro y defender la justicia con honor son considerados dignos de levantar el martillo. Y el tercer encantamiento, determinación y voluntad. Aquellos que son capaces de enfrentarse al peligro y defender la justicia con honor son considerados dignos de levantar el martillo. Y el cuarto encantamiento, compromiso con la protección y el bienestar de otros. Esto significa estar dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las propias. ¿Qué está pasando, doctor? En azul tenemos un mensaje muy importante. Cuando alguien cumple con estos criterios e intenta levantar el martillo Mjolnir, este se elevará fácilmente en sus manos, respondiendo a su nobleza y dignidad, pero para aquellos que no son dignos, el martillo se volverá tan pesado como una montaña y no se moverá ni un milímetro sin importar cuánto lo intenten. Ahora vamos con esta parte. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Imagina que una celda en Excel es como un martillo Mjolnir y tú eres Odín, el rey de los dioses. Un encantamiento es un criterio, condición o requisito, y una validación de datos es un encantamiento o varios encantamientos colocados en el Mjolnir. Una forma de decirlo diferente es, en una celda vamos a colocar criterios, condiciones o requisitos, o si lo quieres relacionar más fácil, pues encantamientos. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo como una receta para poder crear un encantamiento, es decir, una validación de datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué objeto, es decir, a qué celda o grupo de celdas le queremos colocar un encantamiento, es decir, una validación de datos. Segundo, tomar el objeto, seleccionar la celda o grupo de celdas, eso sería tomar el objeto y colocar a eso que hemos tomado o seleccionado el encantamiento, es decir, tendríamos que dirigirnos en la pestaña de datos, en la cinta de opciones, dentro del grupo herramienta de datos y hacer clic en el comando validación de datos y seleccionar el criterio. Tercero, concentrar tu mente en crear el encantamiento acorde a tu necesidad.
necesidad. Esto ya lo veremos más adelante porque depende, ocuparás ahí colocar ciertos datos, cierta configuración para que funcione, pero ahí estamos en el paso 3. Ahora cuarto, realizar una prueba para verificar que funciona el encantamiento acorde a tu necesidad. ¿Qué tipos de encantamientos podemos hacer aquí en Excel o en validación de... Si te ha gustado el contenido, puedes dejar ahí un comentario de algo que te gustaría que llegara a ser y también puedes suscribirte al canal. Datos. Primero, uno que se llama número entero. Esto lo que hace es que permite ingresar solamente enteros, números enteros, dentro de un rango específico, definido por un valor mínimo y máximo. Ese es un ejemplo. El segundo encantamiento es decimal. Permite ingresar solo números decimales dentro de un rango específico, definido por un valor mínimo y máximo. El tercer encantamiento es de tipo lista. Limita las opciones de entrada a una lista específica de valores. Esto es útil cuando se desea restringir las opciones a un conjunto predefinido, como días de la semana o categorías. El cuarto encantamiento es fecha. Permite ingresar solamente fechas válidas dentro de un rango específico de fechas. Esto garantiza que solo se ingresen fechas correctas en el formato deseado. Quinto encantamiento, hora. Similar a la validación de fechas, esta opción permite ingresar solo horas válidas dentro de un rango específico de horas. Sexto encantamiento, longitud de texto. Limita la cantidad de caracteres que se pueden ingresar en una celda. Esto es útil cuando se necesita un límite de caracteres, como en un campo de código postal o un número de teléfono. Solo son ejemplos. Y 7. El séptimo encantamiento es uno personalizado, donde nos permite establecer criterios personalizados utilizando fórmulas de Excel, y esto ofrece una flexibilidad adicional para validar datos según reglas específicas definidas por el usuario. Es, digamos, mandar a hacer algo personalizado, algo único. Y aquí estamos ya en los entrenamientos, ¿ok? Vamos a empezar por el primero. El título lo dice, entrenamiento 1, y en la hoja de cálculo tenemos el nombre primer entrenamiento abreviado con TOR, y tenemos como una línea y la palabra entero. Esta palabra entero significa el tipo de encantamiento o el tipo de validación de datos o el tipo de criterio, y digamos que va a ser el primer ejemplo, el número 1, guión 1. Ahora pueden ver aquí que tenemos en blanco encantamiento, entre paréntesis, criterio de validación. ¿Qué vamos a ocupar aquí? Un número entero usando entre. Ahorita les va a hacer más sentido. Ahora tenemos que imaginar que estás creando una hoja de cálculo para registrar habilidades de combate de varios héroes, incluido Thor, en una escala del 1 al 10. Es la habilidad más baja, 1, y la más alta, 10. Quieres asegurarte de que las calificaciones ingresadas estén dentro de ese rango, que no haya alguien que pueda escribir 0 o que ponga un 11 o 20. O sea, tiene que ser ese rango específico, mínimo 1, máximo 10. Opcionalmente puedes agregar un mensaje de entrada y un mensaje de error para proporcionar instrucciones adicionales. Recordando un poquito el martillo de Mjolnir, algunos quizás se ubican o recuerdan que en ocasiones ese martillo resalta su encantamiento en color azul, ¿no? Pueden imaginar algo parecido, que cuando alguien se equivoque le resalte un texto, no un mensaje. El mensaje de entrada sería como una instrucción de qué tienes que hacer antes de intentar levantar el martillo, y el mensaje de error sería quizás un mensaje donde te indica el por qué no. Opcionalmente podemos agregar un mensaje de entrada y un mensaje de error para proporcionar instrucciones adicionales. Por ejemplo, podrás agregar un mensaje que indique ingresa a la habilidad de combate del héroe en una escala del 1 al 10, donde 1 es la habilidad más baja y 10 es la más alta. ¿Por qué les comentamos esto? ¿Por qué está agregado esto aquí? Porque una validación de datos, cuando tú te equivocas, cuando tú ingresas a un número, digamos el 15 en este ejemplo, te resalta con un mensaje, te abre una ventanita pequeña y te dice que estás mal, pero es digamos un texto técnico de Excel, propio de Excel, no muy amigable. Normalmente las personas no suelen entenderlo, y Excel nos permite agregarle o cambiarle ese mensaje, que no sea el técnico, y si no, nosotros colocar algo más sencillo de entender. Ahora bien, tenemos aquí pues una pequeñas celdas con la apariencia de una tabla, con la estética de una tabla, que es el registro de habilidades de combate. Aquí tenemos ese propósito. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos comentarios. Nos dice que aquí la habilidad 1 de Thor se llama manipulación del clima. La segunda habilidad de Thor es fuerza sobrehumana. Y la tercera habilidad de Thor es vuelo. Y así consecutivamente cada uno de los héroes tiene su propia habilidad. Nosotros tenemos que colocar un número del 1 al 10. Ahorita no tenemos ninguna validación de datos. Si yo intento escribir un 0 y doy enter, sí me lo permite. Si yo intento escribir acá en Iron Man un 15, sí me lo permite. Tenemos que aplicarle una validación de datos de tipo número y que use el entre. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? Para esto vamos a hacer una parte con validación de datos y otra que no, para que vean la diferencia. Vamos a seleccionar lo que viene siendo las celdas de Capitán América, Black Widow, Wonder Woman y Captain Marvel. Todas estas celdas, estas habilidades de estos héroes, y vamos a dirigirnos a la cinta de opciones en la pestaña datos, y vamos a elegir
elegir el grupo herramienta de datos. Aquí vamos a encontrar validación de datos. Este comando es el que vamos a ocupar. Damos clic directamente, nos va a abrir esta ventana y aquí vamos a ir a criterio de validación. Antes de continuar, quiero que vean este menú, esta ventana. Tiene su nombre, es un cuadro de diálogo. Técnicamente es un cuadro de diálogo. Su nombre es validación de datos. Tiene 3 pestañas. La configuración, que es donde vamos a crear o a configurar el criterio de validación, que en el ejemplo sería el encantamiento. El mensaje de entrada, suponiendo que es el martillo cuando resalta, ¿no? De color azul, da las instrucciones. Y podemos colocar un mensaje de error, suponiendo que quisiéramos que diga el por qué, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no te permitió escribir ese número? Y aquí vamos a elegir el tipo de validación de datos, o en otras palabras, el encantamiento. ¿Qué encantamiento vamos a elegir? Número entero. Una vez elegido, vamos a tener aquí datos. ¿Pero datos de qué? Aquí tenemos varias opciones. Entre, no está entre, igual. Vamos a elegir el primero para llevar un orden. Seleccionamos y ahora tenemos estos dos campos, mínimo y máximo. Aquí tenemos que colocar lo que nos está pidiendo digamos, el ejercicio o la problemática que queremos resolver. ¿Cuál es? Que únicamente permita escribir entre el 1 y máximo el 10. Es decir, tú con esta configuración, con este encantamiento ya hecho, cualquier persona que intente escribir un número en estas celdas, en estos espacios de Capitán América, Black Widow, Wonder Woman, etcétera, vamos a darle a aceptar y ya se aplicó. No tenemos un mensaje que diga configuración exitosa o encantamiento bien realizado, no tenemos nada de eso, pero ya lo tenemos aplicado. Ahora nos toca hacer la prueba. ¿Cuál es la prueba? Vamos a colocar aquí un número. Por ejemplo, aquí Capitán América tiene super fuerza, es una habilidad. ¿Qué número le pondríamos aquí? Podríamos ponerle vamos a ponerle un 1. Te permite. Ahora aquí en la segunda habilidad, que es agilidad y reflejos mejorados, vamos a colocar un 10. Ok, todo bien. Y ahora acá en Black Widow vamos a colocar un 0. Vamos a ver qué ocurre. Vean. ¡Uy, qué horror! Entra un mensaje de error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y pueden ver que el mensaje es muy técnico, no es muy agradable para una persona común que simplemente abre este archivo de Excel y se sienta a escribir información. No es muy amigable el mensaje. Difícilmente quizás entienda el qué salió mal. Pero bueno, vamos a intentar ahora escribir el número que les gusta. 11, ¿ok? Damos Enter y el mismo mensaje. Pero ¿qué pasa si yo elijo un 10? Sin problema. ¿Qué pasa si elijo un 9? Sin problema. Un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. ¿Ok? O sea, sí nos permite, funciona el ejercicio. Funciona, hemos resuelto esa problemática que se ve ahí, que nada más se permita una escala del 1 al 10. Ahora vamos a cambiar el mensaje de entrada. Para esto vamos a tener que volver a seleccionar las celdas, el grupo de celdas. Recuerden que iniciamos en Capitán América y seleccionamos hasta Capitán Marvel. Vamos a ir otra vez a la pestaña de datos, validación de datos, y aquí vamos a elegir la pestaña mensaje de entrada. Vamos a colocarle un título, por ejemplo, instrucciones, y el mensaje de entrada sería: solo se permite escribir un número, mínimo 1, máximo 10. Vamos a dar a aceptar. Y ahora cuando tú selecciones cualquier celda, antes de escribir algo, te va a aparecer un texto. Instrucciones, solo se permite escribir un número, mínimo 1, máximo 10. O sea, ya la persona cuando vaya a capturar este dato ya tiene como el qué tiene que escribir. Ahora vamos a volver a seleccionar el rango, vamos a volver a entrar a la pestaña de datos, validación de datos, y vamos a colocarle un mensaje de error. Seleccionamos la pestaña y aquí podrán ver que tenemos esta parte de estilo. Si tú la seleccionas verás únicamente 3 opciones: alto, advertencia e información. Cada una tiene propiedades. Por ejemplo, la de alto jamás te va a permitir escribir un número o un dato que esté mal, que no cumpla con el encantamiento o el criterio. Advertencia sí te va a permitir. La única diferencia es que te va a mostrar pues un mensaje, te va a advertir: oye, esto está algo mal, pero aún así puedes hacerlo. Si tú le das en aceptar, adelante, te va a permitir escribir un número que no va coherente. Y tenemos la información. Este estilo también te permite escribir datos erróneos, pero también te va a mostrar un mensaje de oye, ¿estás consciente de que está mal? Oye, ahí revisa algo, o tú lo quieres de esa forma, adelante. Vamos a colocarle un título, por ejemplo, error de escritura. Ahora colocamos un mensaje de error, revisa que sea un número entre 1 y 10 y damos a aceptar. Volvemos a intentar capturar datos, en este caso Wonder Woman, la superfuerza, le colocamos un 15 y damos Enter. Y vean lo que nos muestra. Revisa que sea un número entre 1 y 10. Y te muestra el botón aceptar, cancelar y ayuda. En este caso, pues vamos a darle en aceptar. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez.
y vean, me lo permitió. Voy a borrarlo y ahora voy a volver a seleccionar el rango. Voy a regresar a datos, validación de datos, y aquí voy a cambiar el estilo por alto y damos a aceptar. No cambiamos nada más que el estilo. Ahora, si yo vuelvo a escribir aquí en Wonder Woman, en Superfuerza, un 15 y doy enter, el mensaje ahora es una X y aquí no tengo la opción de que me lo permita ingresar. Nada más tenemos reintentar y el mensaje pueden ver que es ameno. Es sencillo para la persona que esté capturando los datos, que lo entienda, que identifique rápido qué hizo mal. Dice, revisa que sea un número entre 1 y 10. Ok, ya revisa aquí rápido y dice, sí me equivoqué o puse un número más grande o más pequeño, y tiene la opción de reintentar. Significa que te permite guardar temporalmente lo que tú escribiste mal y lo puedas editar. Si es un número muy grande, pues que tengas la oportunidad de editarlo. Si es un texto, que tengas la oportunidad de editarlo. Si no le das en reintentar y le pones quizás en cancelar, te va a quitar ese valor. Véanlo, tienes que volver a empezar a escribirlo de cero. Y esto sería el primer ejercicio, el primer entrenamiento con Thor usando el encantamiento entero y la variante entre. Si te ha gustado el contenido, puedes dejar ahí un comentario de algo que te gustaría que llegara a ser, y también puedes suscribirte al canal. Asimismo, te hago la invitación a que entres a la descripción del canal. Ahí encontrarás información como un enlace a un formulario y también a una página donde estaré compartiendo información sobre esto en la medida de lo posible como vaya saliendo.